Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 30 del curso de álgebra intermedia. Estábamos viendo, o habíamos hecho este comentario de que cualquier fracción compleja que nos den, usted puede tratarla de simplificar o por el método 1 o por el método 2, no importa. Algunas veces es más conveniente o más fácil simplificar por uno u otro método, pero cualquier fracción que le den a usted, usted la puede simplificar por cualquiera de los dos métodos. Y estábamos viendo un ejemplo en donde nos pedían que simplificara una fracción compleja esta por ambos métodos. Y estábamos viendo ya el método 1, ¿ok? En donde habíamos ya determinado que el mínimo denominador común que hay entre las cuatro fracciones que contiene esa fracción compleja que nos dan era el producto de estos dos factores, de a-2 por a-2. Eso lo vimos ya en la primera parte de esta lección. Bueno, pues entonces, ese es nuestro mínimo denominador común. Acá procedemos entonces a considerar la fracción original, ¿ves? A más 1 sobre a más 2 más a menos 1 sobre a más 2 sobre a más 1 sobre a menos 2 menos a menos 1 sobre a más 2, multiplicar su numerador y su denominador por ese mínimo denominador común que hay entre las cuatro fracciones que contiene esa fracción compleja, porque eso es lo que dice el método 1 que hagamos. Bueno, pues fíjense que arriba, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, tendremos que multiplicar esto, que es el mínimo denominador común de entre los cuatro denominadores, por esto y esto por esto, y sumar los resultados. Y abajo, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la derecha, tendremos que multiplicar este por este y restarle el resultado de la multiplicación de este por este. Bien. Bueno, para multiplicar esto por esta primera fracción, fíjense que el a-2 va a cancelar con este a-2. ¿Ven? Porque esto está, recuerden, sobre 1. Está arriba. Y al multiplicar por este factor en el denominador de la primera fracción que estamos multiplicando ahora por esto, cancela con este factor del numerador de la fracción porque estamos multiplicando ahora. ¿Y qué nos quedará? A más 1 por a más 2. A más 1 por a más 2. Porque recuerden, y les repetimos, que el a-2 canceló. Ahora, cuando multipliquemos ahora ese, otra vez, por esto, fíjense que entonces el que se va es el a más 2 con el a más 2. Y quedará el a-2 por el a-1. O sea, quedará más a-1 por a-2. Porque repetimos que ahora se fue este. Muchos estudiantes piensan que cuando yo multipliqué este por este y este canceló con este, ya cuando voy a multiplicar esto por el segundo, entonces el a-2 no está. Sí está. Porque recuerde que la ley distributiva dice que usted coge este número completo y lo multiplica por este, en cuyo caso, entonces el a-2 se va y después viene otra vez. Y ese número por el segundo, ¿ves? Y claro, al multiplicar por el primero, repetimos, se va este, y al multiplicar por el segundo, el que se va es este. Pero hay que multiplicar por el mismo número los dos términos que se están sumando. Abajo lo mismo, ¿verdad? Cuando multipliquemos esta fracción por esta expresión, que es el mínimo denominador común que hay entre esas fracciones, entre las cuatro fracciones, el a-2 se va con el a-2 y queda el a más 1 con el a más 2. A más 1 por el a más 2. Menos, y cuando multipliquemos otra vez ahora este número por este, el a más 2 es el que se va, ¿verdad? Y queda con el a más 2 y queda a-1 por a-2. A-1 por a-2. Bien, bueno, pues ahora vamos a hacer las multiplicaciones indicadas ahí, ¿verdad? Fíjense que aquí, primero tenemos que multiplicar dos binomios cuyos términos correspondientes son semejantes. Este primer término es semejante a este porque tiene el mismo coeficiente literal, y este segundo término es semejante a este porque no tiene ningún coeficiente literal. Y recuerde que ese producto especial que vimos en álgebra elemental decía, bueno, pues primero usted multiplica el primero por el primero, a cuadrado. Después se multiplican los dos de afuera y los dos de adentro. Y a por 2a, 2a, más una a, al multiplicar 1 por a da una a, 2a y una 3a es. Más 3a. Y finalmente el segundo término de aquí por el segundo término de acá, 1 por 2, 2. Más, ahora también aquí fíjense que es la multiplicación de dos binomios cuyos términos correspondientes son semejantes. Aplicamos el mismo producto especial, a por a cuadrado, ¿no? Entonces, a por menos 2 es menos 2a, y menos 1 por es menos a, y menos 2a, y menos 1a da menos 3a, y menos 1 por menos 2, más 2. Sobre, abajo también tenemos que multiplicar estos dos binomios, que son sus términos correspondientes, son semejantes, y serán a por a cuadrado,
Entonces, A por 2, 2A y 1 por A y 2A más 1A da 3A más 1 por 2, 2. Y acá igual, A por A cuadrado, pero fíjense que ahora aquí hay un negativo, una resta, así que ese A cuadrado se pone negativo. Y A por menos 2 da menos 2A y menos 1 por A da menos A y menos 2A y menos 1A da menos 3A, con este es negativo más 3A y finalmente menos 1 por menos 2 positivo 2, con un negativo al frente, pues negativo 2. Y ahora simplificamos cada expresión que aparece en el numerador, la expresión que aparece en el numerador y la que aparece en el denominador, combinando los términos semejantes que veamos. Mira, aquí A cuadrado, al sumarse con A cuadrado, da 2A cuadrado, ¿verdad? 3A y menos 3A se eliminan. Y 2 más 2 más 4. Sobre, y abajo, esta A cuadrado menos esta A cuadrado se eliminan, ¿verdad? Porque esa suma de número hizo negativo y eliminar quiere decir que da 0. 3A más 3A da 6A. Y 2 y menos 2 se eliminan, ¿ok? Bueno, fíjense que ahora arriba yo veo el factor común 2. Y si lo saco, ¿verdad? Tenemos un binomio con un factor común que es el 2. Lo sacamos, queda 2 por A cuadrado más 2, ¿verdad? Porque sacamos el 2 del factor común de los dos, ¿ves? 2A cuadrado y 2 por 2, 4. Y abajo tenemos 6A. Y ahora notamos que este 2 cancela con este 6 porque 2 entre 2 da 1 y 6 entre 2 da 3. Así que la respuesta final es A cuadrado más 2 sobre 3. Sobre 3A. La A no se fue. La que se fue el 6. O sea, el factor 2 que tenía el 6, que era el factor 3. Pues esta es la simplificación final de esa fracción compleja. Fíjense que esto lo hicimos entonces por el método 1. El problema nos pide que lo hagamos por el método 2, ¿verdad? Bien. Y en el método 2, recuerde que lo que se requiere es que usted simplifique por separado tanto el numerador de esa fracción compleja como el denominador. Y una vez los hayamos simplificado, efectuamos la división que indica la fracción, el numerador que hayamos simplificado entre el denominador que hayamos simplificado. Bueno, pues vamos a hacer esto acá. O por lo menos vamos a comenzar haciéndolo acá, ¿verdad? Ahora fíjense que esto será por el método 2. Y claro, como decía la información, ya usted verá que cuando lleguemos a la respuesta final, al volver a simplificar esa misma fracción, pero ahora por el método, nos tiene que dar la misma respuesta. Vamos a ver. Bueno, si voy a simplificar por separado el numerador y el denominador, nos notamos que en el numerador hay una suma de fracciones heterogéneas. Y el denominador común entre A menos 2 y A más 2, tal como era ahorita, entre A menos 2, A más 2, A menos 2 y A más 2, es la multiplicación de ellos dos, porque analizamos que esto no se podía factorizar más, por lo tanto cada uno de ellos es un factor primo, que está elevado a la potencia 1 y la multiplicación de ellos es A menos 2 por A más 2. Así que, efectivamente, el mínimo denominador común de entre esas dos fracciones es el producto de A menos 2 por A más 2, ¿verdad? Así que eso quiere decir que yo voy a querer reescribir las dos fracciones que están arriba con ese denominador común, A menos 2 por A más 2. Más, y la segunda fracción también, con el denominador A menos 2 por A más 2. Bueno, pues notamos que este denominador que teníamos originalmente en la primera fracción del numerador de esa fracción compleja, mírelo aquí, hay que multiplicarlo por A más 2. Por lo tanto, el numerador de esa fracción también hay que multiplicarlo por A más 2, que fue por lo que tuve que multiplicar el A menos 2, ¿se fijan? Así que el A más 1 que está arriba, lo vamos a multiplicar por A más 2. Bien. En la segunda fracción, el denominador que teníamos que era más 2, mire, lo tuvimos que multiplicar por A menos 2 para obtener el denominador común, ¿verdad? Así que si en el denominador tuve que multiplicar por A más 2, el numerador que es A menos 1, también lo tendré que multiplicar, A menos 1, tendré que multiplicarlo, fíjense, por el A menos 2, que es por lo que tuve que multiplicar abajo, ¿verdad? Bien. Abajo fíjense que hay una suma, también una resta, perdón, de fracciones heterogéneas, con distintos denominadores, ¿verdad? Pues tenemos que buscar un denominador común para convertirlas en homogéneas y efectivamente poderlas restar. Igual que arriba buscamos un factor, un denominador común para entonces convertirlas en homogéneas y poderlas sumar. Bueno, pues fíjense que nuevamente son los mismos denominadores, pues no hay ni que pensarlo mucho. El denominador común entre las dos fracciones es el producto de A menos 2 por A más 2, igual que arriba, ¿verdad?
el denominador común era el producto a menos 2 por a más 2. Así que tenemos que escribir las dos fracciones con ese denominador común. A menos 2 por a más 2 menos, porque ahora se van a restar, otra fracción con ese mismo denominador común, a menos 2 por a más 2. Bien. Entonces, fíjense que este primer denominador, el a menos 2, tuvimos que multiplicarlo por a más 2, por lo tanto, el a más 1 de arriba habrá que multiplicarlo, repito, por lo que tuvimos que multiplicar el a menos 2 de abajo, el a menos 2 de abajo, que es por a más 2. Mientras que en la segunda fracción yo tenía el denominador a más 2, fíjense que lo tuve que multiplicar por a menos 2. Por lo tanto, arriba, el a menos 1 que tenemos que multiplicarlo por a menos 2, que fue por lo que tuvimos que multiplicar el a más 2, que venía originalmente en el denominador de la segunda fracción, del denominador de esa fracción compleja, ¿verdad? Bueno, pues ya que tenemos la fracción de arriba convertidas, dos fracciones de arriba convertidas en homogéneas, porque fíjense que ahora tienen el mismo denominador, podemos hacer arriba una sola fracción con ese denominador común, ¿verdad? A menos 2 por a más 2. Y entonces sumar los numeradores. Pero al sumar los numeradores voy a ir de una vez simplificando los numeradores. Fíjense que aquí tendríamos que multiplicar este binomio por el producto especial de la multiplicación de dos binomios con términos correspondientes semejantes. Que recuerde, y te pasamos aquí, del álgebra elemental, que es primero por primero a por a cuadrado. Los dos de afuera y los dos de adentro. 2a y 1a, 3a's. Y finalmente el segundo término de aquí por el segundo término de aquí, 1 por 2, 2. Más, y ahora multiplicamos también estos dos binomios. A por a cuadrado, menos 2a y menos 1a, menos 3a, y menos 1 por menos 2, más 2. Sobre, y ahora tenemos que hacer también una sola fracción con ese denominador común, a menos 2 por a más 2. Y restamos los numeradores. Y al colocar aquí los numeradores vamos a irlos simplificando de una vez. Nuevamente multiplicamos a más 1 por a más 2, que fíjense que este mismo producto, que ya sabemos que da a cuadrado más 3a más 2. No hay ni que repetirlo. Y aquí tenemos que multiplicar estos dos binomios, que fíjense que es la misma multiplicación de estos dos binomios, así que sale este mismo, a cuadrado menos 3a más 2. Lo único que como aquí se está restando, los términos que van a salir aquí, estos mismos, vienen con signos contrarios. Menos a cuadrado más 3a y menos 2. ¿Okay? Bueno, y ahora simplificamos. Vamos a borrar aquí. Continuamos la simplificación de los numeradores de cada una de esas dos fracciones, ¿verdad? Fíjense que en el numerador de la fracción que está arriba, yo puedo combinar el a cuadrado con el a cuadrado y me da 2a cuadrado. El 3a y el menos 3a, que son semejantes, se eliminan. Es uno más el negativo del otro da 0. Y el 2 más 2 da 4, más 4. Sobre a menos 2 por a más 2. En el denominador de esa fracción compleja, fíjense que entonces al simplificar el numerador, a cuadrado cancela o anula, no se anula, da 0 con menos a cuadrado, ¿verdad? 3a y más 3a da más 6a. Y 2 y menos 2 también se anulan, ¿verdad? Pero la suma de un número y su negativo dan 0. Sobre el denominador común a menos 2 por a más 2, ¿verdad? Sobre este denominador común. Y entonces, ya que hemos simplificado el numerador, fíjense que arriba todavía nos podemos simplificar algo, porque ese numerador yo lo puedo factorizar, ¿verdad? Porque tiene un factor común que es el 2. Si yo pongo aquí 2, me quedará por a cuadrado más 2, ¿no? Sacamos el 2 del factor común, sobre a menos 2 por a más 2. Y fíjense que no se cancela ningún factor, ¿verdad? Porque a pesar de que aquí a cuadrado más 2 se parece a ese, no es igual. Y recuerde que los factores que se pueden cancelar es que sean iguales. Si me hubiese quedado aquí a más 2, sí cancelara con a más 2, ¿verdad? Pero no ocurrió eso. Y abajo tenemos 6a, que está factorizado, sobre a menos 2 por a más 2. Bueno, pues ahora finalmente, ya que no podemos simplificar más ni el numerador ni el denominador de la fracción compleja original, efectuamos la división del numerador, que es 2 por a cuadrado más 2 sobre a menos 2 por a más 2 entre el denominador, que es 6a, sobre a menos 2 por a más 2.
Y entonces esa división de dos fracciones, recuerde que se convierte en la multiplicación de la primera fracción, tal como está, por el recíproco de la segunda, que no es otra cosa que virar la fracción al revés. Así que será 2 por a cuadrado más 2, 2 por a cuadrado más 2 sobre a menos 2 por a más 2 por, y entonces esta segunda fracción se vira al revés, a menos 2 por a más 2 sobre 6a. Bueno, y ahora vamos a ver qué factores hay en común entre los factores del numerador y los factores del denominador. Tomamos este 2. Este 2 no es un factor abajo, un término en este factor del denominador, ¿verdad? Esta primera fracción, pero este 2 no puede cancelar con este 2, ni con este. Sin embargo, el 2 y el 6 tienen, el 6 aquí sí es un factor, 6 por a, y aquí este es un factor 2 por esto. El 2 y el 6 sí tienen un factor común que es el mismo 2. Pues al dividir entre 2 aquí nos da 1 y al dividir entre 2 aquí nos da 3. Luego viene el factor a cuadrado más 2. Abajo no hay ningún factor a cuadrado más 2. Parece a esto lo repetimos, pero no es el mismo, ¿verdad? Así que se nos cancela. Luego viene el factor a menos 2 en el numerador de esta segunda fracción y vemos que hay un factor a menos 2 en el denominador de la primera. Así que ese factor cancela. Y finalmente, tenemos este factor en el numerador que es igual que este, porque ese factor también cancela. ¿Sí? ¿Qué nos queda finalmente aquí? Vamos a hacer un pasito aquí. Pues miren, arriba ¿qué nos queda? 1 por este factor, y por 1 y por 1 pues da este factor, porque el 1 es el elemento de identidad de la multiplicación, ¿verdad? 1 por este da este factor, y este factor por 1 sigue dando este factor, y ese factor por este otro 1 sigue dando ese factor. A cuadrado más 2. ¿Y abajo qué nos queda? 1 por 1 es 1, y 1 por 3 es 3, y 3 por a da 3a. Y esa es la simplificación de esa misma fracción compleja por el método 2. ¿Cómo compara el método, la solución, la simplificación de esa fracción compleja por el método 1 y por el método 2? Pues como habíamos dicho, tenía que darnos lo mismo. Y efectivamente, fíjese que nos da lo mismo. Una fracción compleja dada, usted la puede simplificar por el primer método o por el segundo método, por el que usted quiera, y le va a dar lo mismo. Algunas veces usted nota que es más fácil simplificarla por uno de los métodos que por el otro, pues hace esa simplificación por el método que usted vea que es más sencillo de hacer. Bueno, pues con esto terminamos este último tópico del tema de las fracciones algebraicas. Claro, durante el resto del curso y el resto de los cursos que vamos a ver en esta serie de cursos de matemáticas preparatorias, tendremos que usar estas destrezas de fracciones algebraicas. En la siguiente lección comenzamos con el cuarto tema del curso, que es ecuaciones y problemas verbales. Nos vemos entonces allá.